Las normas de la educación, como los refranes, no crean que son anticuallas o que son cosas pasadas de moda. No, si ni la educación ni los refranes pasan de moda. Lo que pasa de moda son la propia expresión, la manera de decir las palabras del refrán o la manera de presentarse en sociedad. Puede haber sin corbata, eso en sí mismo no tiene importancia, porque puede venir una moda de sin corbata, los descamisados, eso son, pero eso es otra cuestión. Decía Santayana que los refranes, y yo añado también algo propio, que es las normas de educación, en un momento cuando se inventan, representan el máximo de inteligencia y de progreso y de avance para la sociedad. Cuando una persona da la mano a otra, hoy nos parece nada, un acto rutinario, un hombre le da la mano a otro hombre y si a una mujer le ofrece la mejilla de acercarse. Pero eso tiene un origen civilizador. Y del mismo modo que la mano abierta, tendida, es para demostrar que no lleva un puñal escondido, porque ese es el origen de la mano. En los pueblos primitivos, saber que podía confiar en un desconocido y enseñaba la mano para ver que no tenía ninguna arma, y no era un enemigo, que se acercaba en son de paz. Bueno, ese es el significado de dar la mano. Claro que ha perdido ese significado, pero obedeció en un momento a una inteligencia infinita para transmitir una confianza para que venciera los recelos entre tribus y pueblos desconocidos. Tan desconocidos que incluso cuando una tribu, que el planeta no estaba poblado, que era dificilísimo que una tribu encontrara a otra. Sí, los nómadas andando, buscando, recolectando productos, pues era muy difícil que una tribu encontrara a otra. Y cuando la encontraba, como no entendía su manera de hablar, creía que eran pájaros, por la manera de articular. Y eso, que está demostrado ya en la antropología científica, debe ser un antecedente para nosotros. Que la educación y la etiqueta no son fórmulas anticuadas, ridículas o propio de gente estirada. No, es que nadie puede, ninguna sociedad puede prescindir de etiqueta, de protocolo, de observar unas reglas formales, porque eso indica civilización. Cuando Kant hereda o coge la palabra civilización inventada por el marqués de Mirabeau, padre del conde de Mirabeau, fisiócrata, y por Hutchison, el de la Ilustración escocesa, que lo inventan con una diferencia de 3 o 4 años entre uno y otro, entre el escocés y el francés. Inventan y crean la palabra civilización en el sentido que tiene muy cercano a lo que hoy tiene, porque antes civilizar era pasar un proceso penal a la jurisdicción civil, era un término forense y judicial, nada más. Pues Kant le da un término moral, diciendo ya que, como el término que se utilizaba para distinguir a unos pueblos y unas costumbres de otros era la cultura, eran pueblos de cultura, y como las manifestaciones principales de la cultura son la religión y el arte y las costumbres cotidianas, que es decir, la comida, el modo de dormir y de enterrar a los muertos, junto con enterrar o quemar, el modo junto con la religión, muy relacionada también con los muertos, y el arte muy relacionado también con los muertos, en su origen, y con la religión. Pues esos fenómenos, Kant dice que la civilización es el decoro de la cultura. Europa no es una democracia, ni el Reino Unido tampoco, y no hay ningún proyecto europeo que sea democrático, ni una realidad tampoco. Es simplemente que la propaganda de la democracia también alcanza a la Cámara de los Lores, que creen lo que antes escandalizaba a sus grandes antecedentes, como Disraeli o Gladstone, las grandes figuras de la política inglesa, les daba horror que les llamaran demócratas. Pero hasta hace muy poco, si hasta la guerra primera europea, la mundial, la primera, la del 14, era desprestigioso en Europa llamar a alguien demócrata, porque para un liberal es un insulto, porque democracia entonces no era más que la de Estados Unidos, era una cosa especial para ellos, pero para Europa la democracia era la palabra
de gobierno de la plebe, de las chusmas, y era la democracia directa, y era un fracaso, y es la que habían condenado incluso los padres de la patria de Estados Unidos, Madison el primero. Eso estaba mal visto, y eso ahora, en cambio, después de la primera guerra mundial, después de la paz de Versalles y sobre todo el programa de los 14 puntos de Wilson, del presidente de Estados Unidos, donde hizo la proclama de que el 1.000.000 de soldados norteamericanos de Estados Unidos que llegaron a Europa para combatir al lado de Inglaterra, claro, y de los contra los alemanes, pues esos le dijo que venían para combatir por los mismos ideales de la democracia de Estados Unidos. Y ahí empezó a ponerse de moda llamarle a los sistemas europeos que venían los americanos a defender democracias. Y desde entonces no ha parado la propaganda de llamar democracia a donde hay libertades. Entonces, en Inglaterra hay libertad porque es un régimen parlamentario, y el parlamentarismo sin libertad es inconcebible. Son los inventores de la libertad, pero no de la democracia, porque la democracia al Reino Unido aún no ha llegado, porque para que haya democracia se requieren dos condiciones. La primera, que el sistema político sea representativo. Ese lo reúne plenamente Inglaterra, aunque a diferencia de lo que sucede en Francia, que después de la Constitución, con la Constitución de Gaulle, el régimen es ya representativo desde el punto de vista democrático. Es decir, que la doble vuelta en Francia no significa solo que asegura la mayoría absoluta, por supuesto, mientras que en el Reino Unido e Inglaterra basta para ser diputado la mayoría simple de un distrito, y en Francia hace falta doble vuelta si la primera no tiene mayoría absoluta. No, la diferencia no está en la paradoja de Arrop, que es que Inglaterra no puede haber democracia porque no hay más que dos opciones en juego en la elección. En cambio, al exigir mayoría absoluta desaparece ese obstáculo y no se produce la paradoja de Arrop. Pero ese no es el problema. El problema es, de verdad, es el siguiente: el que vota en contra de un diputado ganador por mayoría absoluta está representado por ese que ha ganado, porque hay una convención que cuando hay dos opciones en una elección, no en una elección, y el que pierde en la elección porque se elige, ha salido ganador el contrario, está también representado, porque él ha aceptado que él participa en esa elección bajo la condición de que si no gana el que él vota, él sin embargo está representado por el que gana. Eso está bien en Francia, pero no en Inglaterra. En Inglaterra eso no se produce, porque como es mayoría simple, el que vota a alguien que no sale, como no hay segunda oportunidad, se tira el cesto de los papeles, su papeleta, y no está representado. Ese es un defecto de representación. Pero, en fin, existe la representación, pero no existe democracia, porque la democracia exige otro requisito, que es la separación de poderes. Y en Inglaterra y en el Reino Unido no hay separación de poderes. Hay una sola elección, la del Parlamento, y es el Parlamento el que nombra al gobierno y al primer ministro. Por tanto, no hay separación de poderes. Por eso no hay democracia. Esto es algo al paso de que evitar a toda costa que se confunda Europa con la democracia. Francia sí, y hasta cierto punto, porque el Ejecutivo, el presidente de la República, no tiene poder suficiente como para que sus ministros y su programa de gobierno puedan ponerse en vigor sin necesidad de que la Asamblea Legislativa, es decir, los representantes del pueblo, del legislativo, lo aprueben. Por tanto, tampoco hay absoluta separación de poderes.